Hola, esta es una nueva sección que quiero abrir en este canal y va a consistir en que cada cierto tiempo voy a subir un vídeo explicando algunas cosas que he aprendido en la carrera que estoy estudiando, que es biología, porque me apetece también poder compartir en este canal algunas cosas sobre ciencia para poder transmitir una de mis grandes pasiones y para enseñar algunas cosas. Son cosas muy aleatorias y espero que os gusten y que se entiendan. Si no se entienden, decídmelo, y si me queréis corregir, por favor también hacedlo, que a lo mejor me equivoco al explicar o entender ciertas cosas. Esta sección la llamaremos Pequeñas cosas que aprendo estudiando biología o, como podréis comprobar, Ale flipando con la vida. Lo siento si a veces parezco una niña muy tonta hablando sobre estas cosas. Bueno, no lo siento. Sed niños. Apasionados y curiosos siempre. Hoy, en clase de desarrollo conceptual, he pensado algo que nunca había pensado antes. Estábamos estudiando como genética y cómo los caracteres, que son los rasgos, por decirlo así, de una especie o de un grupo, una población, pueden ser análogos u homólogos. Caracteres homólogos significa que tienen una diferente función, pero que vienen del mismo como proceso evolutivo, tienen como un ancestro común, como por ejemplo, tú cuando haces anatomía comparada de la aleta de una ballena y de una pata de caballo o de un brazo humano, te das cuenta de que tienen una estructura ósea muy parecida. De hecho, si tú abres la aleta de una ballena ves como una especie de mano, los huesos de una mano. Entonces, eso es porque vienen del mismo ancestro común. En cambio, los caracteres homólogos son rasgos que no tienen un ancestro común, tienen procesos evolutivos completamente diferentes, pero son rasgos que han acabado teniendo la misma función. Y eso lo piensas y dices, bueno, vale, lo entiendo, pero luego lo piensas más y dices, ¿cómo puede ser, con todas las cosas que puede haber en el planeta Tierra, que se dé esa casualidad de que dos especies o muchas más especies hayan tenido un proceso convergente que haya dado al mismo carácter? Por ejemplo, ¿cómo puede ser que una libélula y un murciélago o un ave que no tienen ancestros comunes hayan acabado volando ambos? Porque son procesos muy largos, el proceso evolutivo es muy largo y bastante improbable. ¿Y cómo puede ser que ambos vuelen? O insectos y microorganismos u hongos que emiten luz y que no vienen de lo mismo, han tenido procesos distintos. Es una pasada. El otro día comprobé algo muy guay. Es que estoy yendo a prácticas intensivas de química por las tardes, entonces vamos al laboratorio y jugamos con un montón de disoluciones, reactivos, así como muchas cosas de colores, de brujas y científicos. Y pues en este caso no aprendí de un profesor ni de una charla, sino de un compañero de clase. Estábamos viendo a ver si ciertos alimentos o disoluciones contenían almidón. Entonces, para ver si contenían almidón le teníamos que echar un indicador, que es un líquido que al echarlo de la disolución o al alimento, si contenía almidón se volvía morado. Si no contenía almidón no reaccionaba y no se volvía morado. Entonces, un amigo mío cogió un bote de cristal y puso una disolución de almidón con agua. O sea, era prácticamente todo almidón y agua, pero el agua no aporta nada. Y luego puso el indicador, entonces se volvió morado el líquido, y lo que hizo después fue escupir. Vino y me dijo, ¿quieres ver magia? Y yo, por supuesto. En plan, le dije que sí, y escupió, y poco a poco el color morado empezó a desaparecer. ¿Y por qué? Es algo súper simple, simplemente porque la saliva contiene enzimas. Es algo que hemos estudiado en biología, en conocimiento del medio siempre, que la digestión empieza en la boca, con la saliva. Entonces, las enzimas de la saliva ya estaban como descomponiendo ese almidón, que al final es un carbohidrato. Y ¡buah! Empezó a desaparecer el color, porque claro, empezó a desaparecer el almidón. Y es algo que ya sabía, pero nunca había comprobado de esta manera, y me encantó. Hoy estoy flipando porque he aprendido que en el sudeste asiático, en los bosques tropicales de Borneo, por ejemplo, hay muchísimas especies de hormigas y muchísimas especies de pulgones que se interrelacionan en simbiosis, es decir, que ambos ganan, ninguno pierde, y que solo viven gracias a esa relación que tienen, sobreviven gracias a ella, en la que los pulgones, como subproducto de su alimentación a través de la savia de las plantas, producen melaza que le interesa a las hormigas, y a cambio las hormigas protegen de los depredadores a los pulgones, y son básicamente hormigas nómadas pastoras. Son hormigas pastoras que tienen sus propios como
como si tuviesen sus propias granjas y cada vez que se mueven de un sitio a otro porque son nómadas y están continuamente moviéndose para buscar las mejores plantas, las plantas más nutritivas, más jóvenes, se llevan consigo en su cuerpo, se lo montan encima, se lo ponen debajo, lo agarran con la boca a pulgones y los van trasladando uno a uno hasta el nuevo lugar y así durante toda su vida no se separan. Vale, quiero añadir una conclusión porque no he sacado ninguna y es muy importante. Igual que cuando Jane Goodall nos mostró que los chimpancés utilizaban plantas y las transformaban para hacer herramientas. Estos científicos que descubrieron esto nos han mostrado que las hormigas también utilizan la ganadería para sustentarse. Todos los principios que nosotros estamos utilizando para definir a la especie humana y para definirnos como especiales y a menudo superiores se derrumban, porque antes decíamos la especie del ser humano puede hacer herramientas o tiene agricultura y ganadería. Pues resulta que hay otras especies animales que también lo hacen. Entonces, ¿qué nos diferencia? Vale, acabo de aprender algo muy guay. Más bien que aprender es como darme cuenta de cosas, ¿no? Cosas que ya sabía. Yo siempre he pensado que mi lado favorito de la cara es como el izquierdo. Siempre siento que expresaba más cosas o que era más bonito, no lo sé. Y ahora estoy leyendo un artículo sobre la lateralización del cerebro, es decir, cómo nuestro hemisferio derecho controla ciertas cosas y el hemisferio izquierdo otras. Y habla de un estudio realizado en 1999 en la Galería Nacional de Retratos londinense, en la que intentaron analizar hacia qué lado dirigía más la cara la gente retratada en las fotografías. Y se concluyó que la mayoría de la gente dirigía la cara ligeramente hacia la derecha, es decir, mostrando más el lado izquierdo, porque el lado izquierdo del cuerpo está dirigido por el hemisferio derecho y el hemisferio derecho dirige la emoción. Entonces, al mostrar nuestro lado izquierdo, estamos expresando más emoción con nuestro rostro que si mostrásemos el derecho. Y también dice algo que me quedó flipando, y es que los retratos de varones, de hombres, mostraban una ligera desviación a la izquierda, como ocultando sus emociones, que es algo pues consecuencia del sexismo, ¿no? Y luego también que los retratos de científicos no mostraban ninguna desviación. Ayer en clase de química aprendí que nuestro pelo está formado por queratina, que es una proteína fibrosa con forma helicoidal, así. Y entonces los enlaces que se forman entre estas proteínas y que forman el pelo son puentes de hidrógeno o enlaces disulfuro. Y como la queratina tiene un aminoácido predominante que es la cisteína, que tiene azufre, los enlaces que predominan son los enlaces disulfuro. Y lo que hace que yo tenga el pelo rizado o que tú u otra persona lo tenga liso es la diferencia de disposición entre esos enlaces disulfuro. En el pelo liso están de forma recta, se van uniendo así, de forma recta. En el pelo rizado se unen así, de forma diagonal, como muy a lo loco, y por eso se forman los rizos. Y en los tratamientos de, por ejemplo, permanentes, de volver un pelo liso rizado o un pelo rizado liso, simplemente lo que hacen es con ciertos productos químicos y mecanismos hacen que los enlaces pasen de ser de forma recta a diagonal o viceversa. Ayer terminé mi primer trimestre en biología y estoy muy orgullosa de eso, y lo que más he aprendido es sobre todo que no hay límites entre casi nada y que nos queda muchísimo por aprender, que muchas veces se dice eso de ya sabemos todo o ya está todo hecho, no hay nada más que hacer. Hay personas que lo dicen y para nada. Por ejemplo, hemos estado estudiando la realidad, la verdad, la ciencia, las especies, la vida, y de todo esto no se sabe realmente qué es cada cosa. No hay una definición clara, una definición consensuada, y eso, saco básicamente que no hay límites entre las cosas, que no hay una sola verdad, o sí, no tengo ni idea todavía, y que queda mucho por hacer. Así que mantened vuestra curiosidad. Adiós.